Ahora estamos cerrando con un gran líder judicial, siempre ha sido joven, entusiasta y un gran mecanismo de cambio para la provincia de Mendoza, no solo en lo tecnológico, como nos va a explicar hoy, sino también en la gestión. Es parte de uno de los 4 tribunales de gestión asociados a este modelo mendocino de innovación y de cambio que inició en algún momento el doctor Jorge Nanclare. Así que estamos con Fernando Gabriel Gámez. Fernando es abogado de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en sindicatura concursal y entes de insolvencia también de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Cuyo, docente en la materia de Administración y Gestión Judicial de la Maestría de Magistratura y Gestión Judicial que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hace con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Mendoza, profesor titular de numerosas cátedras, sobre todo Derecho Concursal, Civil y de Gestión de varias casas de estudio de la provincia, ha sido distinguido como joven mendocino destacado en la terna del Consejo Económico de Mendoza, experiencia en numerosos trabajos y también publicaciones. Lo más importante, lo que les dije, un gran innovador, un líder que se adapta y siempre se pone como un colega más con su propio equipo de trabajo, como un miembro más de su equipo de trabajo para iniciar los cambios. Fernando, muchísimas gracias. Hacemos el último tirón con vos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Mario. La verdad que una presentación de lo más afectuosa, pero sobre todo para presentarme a mí mismo, yo soy miembro del Tribunal de Gestión Asociada número 1 de Mendoza, y desde allí lo que tratamos es de transformar la justicia dentro del metro cuadrado que nos toca a nosotros, que pensamos que si esto se multiplica, digamos, se pueden hacer muchísimos cambios. Agradecerte a vos, Mario, a la Universidad de Champagnat y a todo el equipo tuyo de trabajo, sobre todo a Giancarlo y a Celina, que siempre acompañan también, digamos, cuando uno está armando la charla, etcétera. La verdad que siempre uno cuenta con su predisposición. Yo cuando pensaba qué hablar, me han pedido que hable un poco de audiencias y de audiencias virtuales y plataformas. Yo pensaba, nosotros acá en Argentina, y no sé si, o por lo menos en Mendoza, no conozco tanto, pero no sé si en toda Latinoamérica se puso de moda cuando habían fiestas de casamientos, de cumpleaños, etcétera. Acá se empezó a usar que a uno le sacaban una foto y le daban como un cartelito. Y no sé si esto es como una práctica común, pero en esa fiesta le daban un cartelito y uno sacaba una foto con algunos amigos, con las personas con las que estaba compartiendo. Y uno de esos cartelitos, que a mí me parece gracioso, decía, después de haber tomado quizá unos vinos, unos Malbec acá en Mendoza, decía: ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Esto haciendo alusión de que uno para ahí estaba más divertido. Meme muy famoso Por en eso la digo, red. por ahí si se comparte en Latinoamérica estaría muy bueno. La analogía que quiero hacer es: ¿para qué me invitan si saben que voy a hablar de oralidad y de audiencias, digamos? Y que es me han dado el tema de plataformas virtuales, tecnología, pero yo no soy tan especialista en eso. Si bien soy, como dice Mario, un entusiasta y participamos con muchísima gente en el Poder Judicial en un tema de una colaboración mutua en redacción de protocolos, en temas de tratar de tomar audiencias virtuales lo más rápido posible. No soy un especialista en eso, soy abogado y trabajo. De paso, Fer, te pido hacer un huequito porque están preguntando en el chat si querés contar así muy brevemente la experiencia de la gestión asociada, que aprovecho está Mario Lara de la Corporación Judicial Chilena, pues fue inspirado en parte también de ese modelo, ¿no? Bueno, a ver, esto nació en el año 2008. Se hicieron un juzgado de gestión, fue como una reforma, una transformación muy, muy grande de la justicia, muy, muy grande, porque se imaginan que veníamos con juzgados tradicionales, con un juez, un secretario y una mesa de entrada. Calculo que más o menos es el modelo que hay en casi todos los países, digamos. Y cuando con el entonces presidente de la Corte, el doctor Nanclare, fuimos algunos jueces que estábamos como interesados
en cambiar, digamos, en cambiar el modelo de gestión, en aprovechar economías de escala, en reunirnos en un tribunal pluripersonal. Fuimos a Chile y vimos cómo en Chile funcionaba los juzgados que ellos tienen de gestión asociada, sobre todo en materia penal. Habíamos visto allá en el año 2008. Y nos vinimos con esa idea a intentar trabajarla acá, y así fue que nosotros trabajamos hoy en un juzgado que tiene 7 jueces, lo que permitió, entre otras cosas, digamos, la gestión asociada, es decir, reunir juzgados unipersonales en un juzgado, en un tribunal pluripersonal de jueces, fue, y esto fíjense que ya está aprobado hoy, 13 años después, casi con la misma plataforma, digamos, los mismos recursos humanos, la misma infraestructura. Hoy no estamos trabajando 4 jueces, sino que estamos trabajando 7 jueces en ese mismo de allá. Se aprovecharon todas estas economías de escala, digamos, de gestión en cada una de las oficinas, independientemente de que tiene muchas otras ventajas desde mi experiencia, como por ejemplo oficinas en donde podemos compartir buenas prácticas, tenemos jueces con los que tenemos un contacto directo, fluido, como para charlar temas, aprovechamos también una oficina de atención al público común, etc. Pero la idea fue, 2008, reunir 4 juzgados tradicionales y reunirlos en esto que fue la primera gestión asociada, y yo soy parte orgulloso de esa primera gestión asociada, porque fue un cambio, una innovación, un cambio muy disruptivo. La gente que está en Mendoza, o que vive acá, o que litiga acá, sabe que fue disruptivo y fue en su momento polémico, resistido. Hoy por hoy me parece que es una mejor manera de trabajar. Así que eso por el lado de la gestión asociada. Entonces, yo les decía, y el otro tema que un poco me daba de pasar a hablar, digamos, y desvincularme de estar escuchando las 2 excelentes charlas que me precedieron, era que me voy a perder el chat, porque no lo puedo seguir, la verdad que no me da, pero está buenísimo el chat, porque mientras van hablando la gente dice cosas interesantísimas. Me pasó el miércoles, me pasa ahora, la verdad que está tan bueno el chat como las charlas, así que felicitaciones a todos ahí, y a todas. Te vamos diciendo algunos tips de lo que Algunas surge en el viñetas. chat, Frank. Porque Dale. la verdad que los felicito a todos y a todas, porque está muy bueno el chat, las ideas que ponen. Estuve mirando el tema de expediente digital y otra viñeta, otro espacio. Yo no iba a hablar de esto, pero nosotros estamos justo en el transición al expediente absolutamente digital en Mendoza. Justo ahora, digamos, en este momento, ya. En este momento yo quizás estoy firmando digitalmente y estamos con todos estos temas. Y el tema de cómo leer un expediente, de cómo que se planteó muchísimo en el chat, las ideas de nosotros podemos generar PDF, de alguna manera ahí nos metemos a escritos para proveer, ahí dice generar PDF y nos hacemos un PDF del expediente, cómo leer eso. Vi que ponían unas ideas interesantísimas, como por ejemplo que se generara un índice para ir directamente a las resoluciones que uno quiere ver y no leerlo como un libro, porque como decía Mario, nosotros no lo leemos como un libro al expediente, los operadores judiciales, ni los abogados, ni los jueces, ni los secretarios, ni la gente que trabaja. Lo leemos transversal, vamos a las resoluciones que nos interesan, a los escritos que nos interesan. Hay como muchas ideas muy interesantes que se están generando justamente en esta Diplo. Yo ahora voy a ver si puedo compartir la pantalla. Les decía entonces que yo quería un poquito hablar de las audiencias remotas, pero un poco contarles a ustedes por qué razón nos parecen tan importantes las audiencias, digamos, por qué razón la audiencia es un acto crítico, un insumo crítico de los procesos judiciales, al menos los procesos de conocimiento, digamos, en Mendoza. Sobre todo después de la reforma del Código Procesal Civil en el año 2018. ¿Por qué estamos tan enfocados en la realización de las audiencias? ¿Por qué la pandemia vino a acelerar muchísimos cambios, digamos, relacionados, entre otros, con el modo de tomar las audiencias? ¿Y por qué nos apuramos tanto para poder generar y no parar las audiencias en ese momento? Y para eso tengo que hacer como alguna introducción. Déjenme que les cuente algo como para entrar un poquito en el tema de los procesos por audiencia y la oralidad, digamos. Nosotros las tenemos para los procesos de conocimiento, que son los procesos más complejos que
la justicia civil y comercial tiene que conocer, los procesos por audiencias. Y, a ver, uno cuando le pregunta a alguien o quiere describir el funcionamiento de algo, la realidad es como muy compleja para describir, y piensen uno en cualquier situación que se les ocurra. Por ejemplo, ¿qué tal anda tu auto, digamos, ¿no? Tu automóvil? Y uno puede decir, y anda bien, más o menos bien, mejor, peor, pero para ser un poquito más preciso y para hacer una descripción más detallada del funcionamiento, por ejemplo, del auto, tengo que ir a algunos indicadores, ¿no? Al indicador de cómo está de aceite, cómo está de combustible, cómo está la temperatura del auto. Tengo que ir a algunos indicadores que me describan cómo funciona, digamos, el automotor. Y con el cuerpo humano, con las personas de la salud, también pasa más o menos lo mismo. ¿Cómo estás vos de salud? Y mira, yo me siento bien, pero pará, ¿te sentís bien? Pero ¿cómo tenés temperatura? ¿No tenés temperatura? ¿Cómo tenés la glucemia? ¿Cómo tenés esto, aquello? Vamos a muchísimos indicadores que nos describan esa porción de realidad. Cuando uno habla también del funcionamiento del sistema de justicia, cuando uno le preguntan, bueno, ¿y qué tal anda tu tribunal, donde vos trabajás, etcétera? Y alguien podría responder, mirá, tengo razones o tengo la idea de que funciona bien, no me han denunciado, no me han hecho un jury, no tengo una denuncia en la corte, soy empleado, y bueno, pero ¿trabajás bien? Sí, tratamos de proveer en el plazo que nos dice el código, 48 horas, los autos los sacamos, o las resoluciones judiciales las sacamos más o menos a tiempo, siempre dentro del plazo, por eso no tenemos denuncias, etcétera, etcétera. Pero esa es una buena descripción de cómo funciona un tribunal o cómo funciona el servicio de justicia. Y uno probablemente piense, y la verdad que la gente viene y dice que anda bien, encontramos los expedientes. No sé si es tan buena, esto parece más bien una impresión personal, una intuición personal de quien trabaja ahí, de que en realidad de una descripción, digamos, de cómo está funcionando ese tribunal o ese servicio de justicia. Para eso necesitamos indicadores que nos describan, digamos, cómo funciona en forma más precisa un servicio de justicia. ¿Y qué tipo de indicadores son los importantes para describir el funcionamiento del servicio de justicia, o al menos del servicio de justicia civil que es en el que yo trabajo? Y para esto uno tiene que pensar en un ámbito más macro, en la visión y en la misión del Poder Judicial, pero también en los objetivos del servicio de justicia, ¿no? Y en esos objetivos del servicio de justicia, el objetivo básico, y esto el doctor Grillo lo trajo a colación y me sirve muchísimo, el objetivo básico a ver, ¿qué queremos con este servicio de justicia? Queremos satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿no? Las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y orientado a encontrar o a buscar o a obtener resultados que satisfagan estas necesidades y expectativas. Esto lo dijo muy bien Grillo cuando dice, bueno, yo no quiero que me hagan un auto en donde todos estén muy cómodos y que sea, no, yo no quiero que me hagan el mejor auto y que me presten el mejor servicio de justicia, independientemente de qué tan cómodo, qué tan difícil o fácil es la gestión de adentro de tribunales, ¿no? Que es donde estamos nosotros trabajando, al menos donde trabajo yo. Entonces, uno se plantea un objetivo que fíjense que es narrativo, describe un lugar a donde quiero llegar, a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. ¿Y cuáles son las necesidades de los ciudadanos? Una necesidad del ciudadano puede ser que se le resuelva el conflicto en un plazo razonable. ¿Y cuáles son las expectativas de los ciudadanos cuando toma contacto con el servicio de justicia? Y las expectativas pueden ser que cuando vaya lo orienten rápidamente, no tenga que estarle preguntando a una, a otra persona, dónde está la audiencia, dónde busco esto, aquello, hasta que alguien se apiada y le dice, no, la expectativa es que llegue al lugar físico donde funciona tribunales y lo orienten rápidamente, le digan, miren, a ustedes lo están esperando en tal lado, si voy a una audiencia, que la audiencia comience a horario, es una expectativa, que me atiendan bien, que pueda esperar sentado, que quizás me conviden un vaso de agua en la audiencia, es decir, que me atiendan cordialmente, en forma cortés, que yo entienda, por ejemplo, qué cosas suceden en las audiencias a las que me han citado en los tribunales. Todas estas son las expectativas. Fíjense que las necesidades es por qué acudo al sistema de justicia, y las expectativas es qué también me prestan ese servicio, que tan en forma amable, cordial, respetuosa, horario, etc. Entonces, si el objetivo de los servicios de justicia es satisfacer esta necesidad y expectativa de los ciudadanos, nosotros tenemos que elegir un set de indicadores
que estén alineados con esos objetivos, ¿no? Para un poco describir el funcionamiento del servicio de justicia y establecido que los indicadores son la medida de algo, digamos, de esa porción de realidad, tengo que elegir un set que generalmente se recomienda, y esto es importantísimo, que sean pocos indicadores y fiables, ¿no? Pocos porque si uno se pierde en una maraña de medir millones de cosas. Pocos indicadores que me estén marcando la gestión del servicio de justicia, que estén marcando si estamos consiguiendo esos objetivos que le hemos planteado, pocos y fiables, ¿no? Pero el indicador, fíjense, es un número generalmente, el otro era narrativo, el objetivo, esto es un número que me está describiendo de qué manera funciona ese servicio de justicia. Pero para hacer, o para desarrollar, o para implementar un proceso de cambio, de gestión, que satisfaga las necesidades y expectativas de los ciudadanos, esos indicadores no bastan. Tengo que establecerme metas, es decir, ¿a dónde quiero llegar? Hoy estoy acá y quiero llegar acá. Y fíjense que las metas ya es cuantificable. Generalmente las metas se describen como un cociente, una tasa, ¿no? Una tasa, yo quiero, por ejemplo, celebrar muchas audiencias. Quiero que las audiencias que convoco se celebren, ¿no? Ese es el indicador. Y mido, por ejemplo, una tasa de celebración de audiencias, ¿no? Ese es el indicador. Pero la meta es un cociente, entonces yo quiero ver la tasa de celebración de audiencias. De todas esas audiencias que convoco, ¿cuántas efectivamente se celebran? Entonces fíjense cómo este bloque, objetivos, indicadores y metas, están absolutamente alineados. El objetivo es recontra importante. Uno podría decir, si establece un orden de importancia, lo más importante, quiero satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Para ello elijo un set de indicadores y me establezco metas. Y de las metas se ha dicho, y yo creo que con bastante razón, que tienen que ser metas que sean a la vez de factibles o posibles, que sean desafiantes. Y en eso uno se va entrenando en el establecimiento de metas. ¿Por qué? Porque si me pongo una meta demasiado difícil de conseguir, es muy probable que me desaliente, que la abandone, digamos. Fue tan difícil de conseguir que me desalenté en el camino. Y si me pongo, pero a la vez también hay que ser desafiante, es decir, hacerme salir de esa zona de confort, estar todo el tiempo pensando, reflexionando con el equipo, cómo hacemos para conseguir la meta, etc. Entonces uno se va entrenando en esto. Con este mini panorama de cómo desarrollar un proyecto de cambio, de transformación y de innovación, les cuento que nosotros fuimos experiencia piloto para la transformación de los procesos escritos en orales. Que esto fue como muy complejo. Estamos todavía, pero ya cada vez menos conviven los expedientes escritos con los orales, pero nos establecimos tres tipos de indicadores, digamos. Y fíjense, uno es si estábamos cumpliendo con las necesidades y expectativas de los ciudadanos y de los profesionales a través de encuestas de satisfacción. Lo medíamos a través de encuestas de satisfacción, cómo lo trataron en la audiencia, ya vamos a ver 2 o 3 cositas de esto. Nosotros consideramos que si los procesos ahora por audiencias, para que avance el proceso, se necesita que se realicen las audiencias, un indicador clave acá es que las audiencias se celebren y se celebren en el plazo que hemos establecido. Entonces también tenemos indicadores que miden tasa de celebración de audiencias, y otro aspecto que se consideró bastante prioritario e importante fue medir la tasa de conciliación. Si desde los poderes judiciales se piensa que la autocomposición de los litigios es una mejor o una muy buena solución para los ciudadanos que se involucran, que hay una tasa de ejecución de los convenios o de las conciliaciones mucho menor a la tasa de ejecución de las sentencias judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente, cuando se compromete y arregla su litigio, en realidad generalmente lo cumple, por eso la tasa es muy baja. Se ejecutan convenios conciliatorios, se ejecutan en una proporción mucho menor a la que se ejecutan las sentencias. Pareciera que cuando la composición del litigio es a través de una heterocomposición, una sentencia de un tribunal, las personas se resisten más a cumplirle, y por lo tanto la tasa de ejecución de esta sentencia es mucho mayor, se ejecutarán 7 de cada 10, mientras que la tasa de ejecución de conciliaciones es muchísimo menor, 1 de cada 10. Entonces, si uno considera que eso también es importante, esto daría para otra clase, digamos, qué tanto hay que hacer foco en las conciliaciones, pero también se miden las tasas de conciliación. Es decir que para este proyecto se eligió
un set de indicadores, ¿no? Un set de indicadores de tasa de celebración de audiencia, inicial y final, tasa de conciliación y encuesta de satisfacción. Y déjenme que les cuente. Para este proceso por audiencias, para mí, desde mi punto de vista, generamos un protocolo que fue, fíjense, consensuado y revisado por los 42 jueces civiles de Mendoza en una reunión de plenario de febrero del 2018, en donde se acordó un protocolo para gestionar estos procesos orales por audiencia, pero desde mi perspectiva, las dos cuestiones prioritarias para, ya vamos a ver por qué nos parece que ha sido muy exitoso estos procesos por audiencia, fueron dos. La fijación de oficio de la audiencia inicial, es decir, la preliminar, la primera audiencia que se realiza, la fijación de oficio, el Código Procesal nos daba una chance, nosotros en el protocolo lo que hicimos fue interpretar el Código Procesal, porque el protocolo es no es una ley, por lo tanto no legisla, sino que interpreta lo que es el Código Procesal, lo que es nuestra ley, y el Código Procesal nos daba la chance de decir, cuando decía el tribunal convocará a pedido de parte, o aunque las partes no lo pidieran, nosotros interpretamos que tendríamos que convocar de oficio para hacer avanzar justamente la causa dentro de un plazo de 20 días la audiencia inicial. Y la otra llave, digamos, si se quiere, importantísima de cómo mejoraron los procesos orales respecto de los procesos escritos, aparte de miles de otras mejoras o ventajas, como la inmediación, la presencia del juez, el conocimiento de las partes al juez, el juez que le habla a las partes, y las partes tienen su derecho a hablarle al juez y a explicarle al juez cuál fue su caso. El otro tema fue la fijación de la audiencia final en un plazo de 120 días. Fijarla en la misma audiencia inicial, fijar la audiencia final a 120 días como máximo. Con esto, nosotros pudimos bajar, si se quiere, dramática y exitosamente los tiempos de demora o los tiempos de duración de los procesos judiciales. Un reclamo que es generalizado en casi todos los sistemas de justicia del mundo, un reclamo de la ciudadanía, generalizado en casi todos los sistemas jurídicos o judiciales del mundo. Para esto tuvimos que hacer un cambio de chip importantísimo, digamos, y fíjense la dirección del proceso y el principio dispositivo. El principio dispositivo se fue deformando tanto, que rigen los procesos civiles y comerciales, se fue deformando tanto que al punto tal de que lo que no se pedía no se proveía, no se avanzaba, se fueron como abdicando las facultades que los mismos códigos procesales daban a los jueces y juezas para hacer avanzar e impulsar el proceso. Nosotros con el cambio de código incorporamos un principio de impulso compartido, impulso procesal compartido, es decir, que nos fuimos a un paradigma muy distinto, pero esto desde el año 2018. Antes teníamos el código tradicional, digamos, en donde en principio pareciera que el principio positivo estaba más acentuado. Se convertía al juez en un mero autorizador o denegador de lo que las partes le iban pidiendo, pero nunca tomando decisiones impulsorias y de oficio para hacer avanzar, digamos, el caso hacia su resolución. Un dejar hacer, generalmente lo que la parte actora no pedía no sucedía. Y acá es algo que el doctor Grillo dijo muy bien y yo comparto plenamente. Digamos, cómo la tecnología de la información, la comunicación, la implementación de la tecnología en el trabajo judicial lo que tiene que hacer es redundar en beneficio de los justiciables, de los ciudadanos y ciudadanas. A ver, antes, para hacer una copia certificada, digamos, ¿qué hacían? Se imaginan si el juzgado tenía que hacer las hológrafas y certificarlas, se les pedía a las partes y no había otra manera. Hoy por hoy, este tipo de situaciones con la tecnología, la verdad que se han mejorado muchísimo, ni hablar de las notificaciones y ni hablar de millones de otras cosas. Pero, déjeme que haga una viñetita aparte de una situación de la tecnología y cómo la tecnología debería impactar en el trabajo judicial y a la vez en la satisfacción, digamos, de la ciudadanía. El otro día estábamos en una reunión de equipo de trabajo discutiendo unos temas, ¿no? Y entonces teníamos para proveer, para resolver unos pedidos de unos abogados que se transfirieran unos fondos por unos honorarios en un expediente donde había un embargo, etc., ¿no? Y entonces se había presentado una liquidación.
Entonces estábamos discutiendo con el equipo de trabajo y decíamos, pero miren, no está notificada la liquidación. Entonces decíamos, por lo menos yo preguntaba, bueno, pero ¿por qué no está notificada? Si, fíjense que la han presentado hace ya 2 o 3 semanas y no hemos notificado. Hoy nosotros también tenemos presentaciones electrónicas de escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Y posibilidad de hacer las notificaciones, perdón, presentación electrónica, notificaciones electrónicas. Entonces yo les decía, ¿por qué no hemos hecho esta cédula? ¿Por qué no lo hemos pasado al notificador para que haga la cédula y hacemos avanzar el proceso? Entonces fíjense cómo se necesita para que la tecnología impacte en forma eficiente en el trabajo judicial y también impacte y tenga consecuencias de mejora en la ciudadanía, cómo se necesita siempre un equipo de personas comprometido, digamos, y con las ideas bien establecidas de que nosotros vamos, donde el objetivo que queremos cumplir es este, digamos, el de estar enfocado en obtener resultados para la ciudadanía. Entonces decía, no, pero es que la parte, me decía, no lo ha pedido. Entonces, como la parte no lo ha pedido, no hemos hecho el pase a notificadores. Bueno, pero ¿y cómo estamos haciendo eso? Y no sé, le hacemos subir al abogado un escrito que diga que pase a notificación. Proveemos ese escrito y lo mandamos. Cuando por el sistema de gestión que tenemos, es hacer el clic en una pestañita y pasarlo a notificación y disparamos la notificación. Todavía no estamos disparándola automáticamente, pero el notificador hace la notificación electrónica, es nada más que un pase en el sistema de gestión. Entonces me decían, en esta reunión me decía, bueno, pero si no, no nos van a alcanzar los notificadores. Y le digo, pero, y nosotros cuando vamos charlando, y déjeme, después le voy a explicar por qué esta viñetita o esta anécdota, pero vamos a tener que poner muchos notificadores, pero sí es la misma notificación que tenemos que hacer, ya sea que se la hagamos pedir al profesional o la hagamos nosotros el pase directo. Y con esto lo que hacemos es liberar dinero que está ahí, que se está desvalorizando, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que cómo la tecnología nos tiene que venir a solucionar, a hacer más eficiente la gestión, porque si seguimos pensando con la misma dinámica, con el mismo chip anterior, digamos, la tecnología acá no nos ayuda en nada. Hacemos subir un escrito, lo probemos, etc. Para esto necesitamos, digamos, equipos de trabajo, líderes comprometidos, inspirados por los líderes, etc. Porque todo el tiempo tenemos que estar reflexionando de qué manera podemos hacer mejor las cosas, ahora con la incorporación de la tecnología, para impactar de mejor manera en brindar un mejor servicio. De esta manera que les he contado muy rapidito, que hacemos dos audiencias, una inicial, en donde intentamos la conciliación, admitimos la prueba o depuramos la prueba, resolvemos algún error material, designamos a los peritos, nos ponemos de acuerdo inclusive en la audiencia inicial en distribuir la carga probatoria, es decir, qué le toca a cada uno hacer, diligenciar cuáles informes, etc. Fijamos la fecha de audiencia final. Les decía que sorteamos los peritos y se los comunicamos a los profesionales, ya tenemos los datos allí para ir impulsando las pericias. Fíjense cómo esa audiencia inicial que convocamos a los 20 días de trabada la litis es mucho más que una audiencia inicial, es verdaderamente un plan de gestión, un plan de trabajo del expediente, una gestión del caso, digamos. ¿Cómo vamos a distribuirnos las responsabilidades y las cargas para hacer llegar a este caso con la prueba producida a la fecha de audiencia final? Que como les decía, no la podemos fijar más allá de 120 días. Este es un verdadero plan de trabajo, la audiencia inicial. Y la audiencia final es donde recibimos toda la prueba oral. Testimonios de partes eventualmente, los testigos, explicaciones de peritos en presencia del juez, alegatos orales si ya el expediente queda en estado de sentencia. Entonces nuestros procesos de conocimiento funcionan con estas dos audiencias. Fíjense que son la audiencia inicial y la final, pero la inicial es crítica, digamos. ¿Por qué? Porque no es solamente dictar un auto de sustanciación, es trabajar con las partes y con los abogados para hacer una gestión profesional del caso. Por eso nosotros, desde el protocolo también, y desde el mismo código procesal después, incentivamos que las partes estén presenciando esa audiencia, estén presentes en esas audiencias. ¿Por qué? Porque la parte escucha al juez cómo gestiona su caso, la parte le puede contar al juez por qué ha ido a tribunales, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Es decir, hay una inmediación importantísima ahí. Fíjense que de esta manera nosotros hemos logrado que los procesos hayan, ahí tenemos
algunas recomendaciones del National Center for State Courts en Estados Unidos, de una interpretación de los principios. Esto déjenme que se lo lea porque es muy interesante, del principio dispositivo, de la interposición de la demanda hasta la resolución definitiva de la causa. Cualquier lapso adicional razonablemente requerido para notificaciones y actividad probatoria del tribunal es inaceptable y debe ser eliminado. Para alcanzar la justa y eficiente resolución de casos, el juez o jueza y los abogados de las partes deben controlar el ritmo del expediente. Un fuerte compromiso de la judicatura es esencial para reducir las demoras de los expedientes. Un fuerte compromiso de los poderes judiciales. Miren algunas encuestas de usuarios, digamos, de encuesta de satisfacción de este proceso de oralidad de usuarios. Usuarios, no de los profesionales, que también tenemos estos niveles de conformidad. ¿Cómo lo trataron en la audiencia? ¿Comprendió lo que le explicaron en la audiencia? ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de haber sido escuchado por el tribunal? Fíjense qué interesante cómo tenemos la meta, vemos si hemos alcanzado la meta, fíjese cómo se alcanzaron todas las metas allí, y cómo puesto un indicador, los esfuerzos de los operadores están dirigidos, qué interesante es un diseño inteligente del indicador. Si nosotros estamos enfocados en esto, ¿no?, en prestar un mejor servicio, el diseño inteligente, los indicadores, ¿qué hacen? Que si a los operadores nos están midiendo este tipo de preguntas, cuando vayan los ciudadanos a las audiencias, vamos a hacer mucho hincapié en tratarlo muy bien, que la audiencia se comience a horario, en orientarlo muy bien para que llegue rápido a la sala de audiencia, en que espere sentado, etcétera, porque ellos responden después cómo lo trataron durante la audiencia. Y también responden si comprendió lo que le explicaron. Entonces, los jueces, juezas, los operadores, hacemos un esfuerzo importante para que los ciudadanos y ciudadanas, cuando estén en las audiencias, entiendan qué se está tratando, digamos, y no sean espectadores de lujo, porque es su propio caso el que se está tratando. Por eso el diseño de indicadores alineado con los objetivos y metas, metas factibles y desafiantes es tan importante, digamos, en un proyecto o en una etapa de transformación y de innovación. Fíjense, acá tenemos audiencia final de usuario, no los vamos a ir viendo, pero fíjense, en Mendoza al menos, y creo que ha sido un problema de casi toda Latinoamérica, los procesos escritos duraban muchísimo. Miren con los procesos con oralidad, cómo se bajaron dramáticamente los tiempos. Menos de 14 meses, la mayoría de los casos duran menos de 14 meses. La mayoría de los casos. ¿Saben cuánto duraban en Mendoza? En promedio, en Mendoza, República Argentina, los procesos de conocimiento escrito entre 4 y 5 años. Y ahora hemos bajado a menos de 14 meses con los procesos orales, con estas dos llaves importantísimas: celebración de una audiencia inicial con de oficio, con un plan de trabajo, con un plan de gestión, y fijación de audiencia final a un máximo de 120 días. Con esas dos llaves y con equipos de trabajo comprometidos, con un liderazgo, con esta misión, con esta visión, con estos objetivos, se ha podido bajar de esta manera, desde mi punto de vista, estupenda, digamos, estupenda. Ahí tenemos los plazos, y fíjense los cuadros de indicadores acá, son cuadros de indicadores de la justicia de la Comunidad Europea. Pero yo lo que quiero mostrarle, esta es cómo ve los ciudadanos europeos, cómo ven a la justicia, pero lo que le quería mostrar es esta fotito del último reporte del cuadro de indicadores de la justicia de la Comunidad Europea, el último reporte de duración de casos civiles y comerciales en primera instancia. Yo estaba mirando ahí, no sé si ustedes lo pueden ver, yo lo tengo acá en papel, que nosotros, con los tiempos que tenemos hoy en Mendoza, estaríamos en unos 400 días, más o menos, en la mayoría de los casos, ¿no? Y si ustedes se fijan allí, estaríamos casi a los niveles de Francia, que dice FR, de Croacia, que dice HR, Malta, mejor que Italia, mejor que Grecia. Todavía no estaríamos en la media europea, si ustedes lo ven allí. Más o menos en 400 días todavía no estaríamos, si se quiere, en el último tercio de Europa. Pero ya con esto a mí me parece, ojo, fíjense, si duraran 4 o 5 años, no alcanzaría ese gráfico, miren, porque llega hasta 800 días. Pero estamos
en el último tercio de lo que duran los procesos, y este es el último reporte de la comunidad del cuadro de indicadores de la justicia de la Comunidad Europea. Esto nos llena de muchísimo orgullo y de satisfacción estar ahí ya compitiendo, si se quiere, en duración de procesos civiles y comerciales, muy lejos de los países escandinavos y otros países, pero mucho ya más cerca del promedio europeo. Una viñetita aparte que les quería decir de este último reporte, que probablemente algunos lo conozcan, pero si no déjenme que lo lea. Miren los problemas o la preocupación de la Comunidad Europea, como un poco también para estar atentos en nuestros sistemas judiciales. En el reporte, en el último reporte del comunicado de prensa de este cuadro de indicadores de la justicia europea, la vicepresidenta de Valores y Transparencia ha declarado lo siguiente, dice el reporte. Lo voy a resumir en una partecita. Es gratificante constatar que en muchos Estados miembros los sistemas judiciales funcionan mejor y que los europeos pueden contar con un acceso eficaz a la justicia. Lo que me preocupa es que en algunos países la percepción de la independencia judicial es muy baja y que las presiones políticas son una de las principales causas de esta situación. Esto se lo dejo como un paréntesis, digamos, ¿qué problemas están teniendo la Comunidad Europea? Si bien han ganado mucho en accesibilidad, para los menores, en perspectiva de género, porque también lo dice el reporte, en eficiencia, en duración de procesos, la mayoría de los países han bajado, están teniendo problemas con la independencia judicial y las presiones políticas sobre los poderes judiciales europeos. Esa viñetita, esta no es una viñeta, sino Filmina la ha dejado a propósito, en rojo ahí. Los procesos de oralidad representan en promedio un 20% de lo que duraban los procesos de conocimiento escrito. Tenemos que seguir profundizando la realidad y con las innovaciones tecnológicas cada vez más. Nos han venido de 10 las innovaciones tecnológicas, la posibilidad de hacer audiencias virtuales y remotas, y ese era mi tema para hoy. Mi tema para hoy era este tema de audiencias. Vamos a pasar los temas de agendamiento, etcétera, cómo agendamos. Era el tema de plataformas de audiencias remotas y cómo las estamos haciendo. La Corte ha aprobado, por acordada creo que era el 22 de mayo, por acá lo tengo ahí, del 2020, 22 de mayo del 2020, por acordada 29.530, el protocolo para audiencias remotas o no presenciales. Es el que le contaba que trabajamos con muchísima gente del Poder Judicial, haciéndolo, redactándolo, testeando, etc. Nosotros en el Tribunal de Gestión Asociada tuvimos como el orgullo de haber sido los primeros en hacer una audiencia remota civil el 9 de abril del 2020. Fíjense que la pandemia se declaró por ahí por el 16-17 de marzo. A menos de un mes ya pudimos hacer una audiencia por Zoom. Tenemos algunos fallitos ahí de que en un caso nos cuestionaron, fue la Cámara, todo eso. En alguna otra ocasión sería muy interesante compartirlo, si no, después pongo el fallo a disposición de ustedes, porque nos cuestionaron el tema de la audiencia, fue cuestionado y fue una Cámara de Apelaciones. Dos cositas en relación al protocolo para audiencias remotas. El protocolo dice, entre otras cosas, porque estuve mirando todas las inquietudes del chat en relación a la acreditación de identidad, tenemos un sistema como tienen en México, y es el que ha aprobado la Corte, de exhibición del DNI ante la Cámara para la acreditación de identidad, prestación de juramento, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema como ese, que muchos se les ocurrían algunos otros sistemas muy interesantes cuando estaba leyendo el chat. Otra cuestión, a ver, la plataforma que aprobó la Corte fue Microsoft Teams, y dijo excepcionalmente se pueden, por algún problema o algún problema tecnológico, podríamos usar otra, pero en principio se prefiere el Teams. Y la plataforma de Microsoft para este tipo de audiencias. Y esto es como una novedad interesantísima que le tengo que agradecer a Fernanda Díaz, la generosidad de su parte de haberme mandado un fallo que acaba de salir del 30 de junio de la Corte de Mendoza sobre plataformas virtuales para hacer audiencias, un fallo que se lo recomiendo su lectura. Yo, si no los mando, no me llama la atención que haya sido el doctor Adaro quien hizo el voto preopinante, porque tiene muchísimas cuestiones muy interesantes sobre debido proceso digital, sobre beneficios de la plataforma Teams, por qué razón la hemos elegido, las 1000 licencias que podemos guardar automáticamente en la nube, que tenemos trazabilidad, que se puede hacer traqueo,
que todos los usuarios de Poder Judicial, Ministerio de la Defensa y Ministerio Público figuramos por el solo hecho de estar ahí como partes y con un solo clic la podemos mandar. Es decir, ahí hace una descripción, es muy interesante al principio, pues se termina anulando ese proceso, porque aparentemente o se perdió o no se registró o no se bajó de la nube porque se utilizó otra plataforma en donde la guarda, la conservación del archivo era temporaria y no se bajó a tiempo. Se termina anulando una sentencia que había condenado a una persona con fundamentos muy importantes, fallo de la Corte Interamericana, si mal no recuerdo, Mario lo debe saber, Goritía contra Estado argentino, de las garantías que tienen que tener las personas condenadas para las revisiones de sus procesos judiciales, fallo de la Corte de la Nación, con todos estos argumentos, pero con estos problemas tecnológicos y haciendo mucho hincapié en lo que debe ser el debido proceso digital, se termina anulando un fallo en donde se resaltan cuáles son las ventajas o las bondades de la plataforma TIM frente a otras, ¿no? Con algunas de estas que yo les acabo de decir. En temas de protocolo, bueno, se prefiere la plataforma TIM, hay un procedimiento para acreditar la identidad, hay un procedimiento para tomar las audiencias testimoniales en el domicilio de los testigos, cómo tienen que ser el paneo 360, tienen que declarar bajo fe de juramento que están solos, cómo tienen que ponerse, etc. Son todos temas muy interesantes, están en el protocolo, que después los podemos compartir, pero déjenme que haga una sola mención a cómo debemos relacionar la tecnología con los incentivos, con los conocimientos jurídicos, de esto que decía Grillo, de que miren, ya la tecnología y todo esto ya son conocimientos básicos para ejercer la profesión. Nosotros decíamos, queremos seguir tomando audiencias porque son vitales, son críticas las audiencias en los procesos orales, se lo he tratado de demostrar en esos 10 minutos en los que hice esta introducción. Pero queremos que las partes sigan asistiendo a las audiencias. ¿Por qué? Porque queremos que las partes tengan su día en la corte, como dicen los americanos, tengan su día en la corte, conozcan al juez, que le expliquen de primera mano el juez o jueza de qué se trata su expediente, cómo se va a gestionar su caso. Y este tema importantísimo, déjenme que les haga esta otra acotación. Cualquiera de los operadores judiciales que ha trabajado con los sistemas de procedimientos escritos, si un cliente le decía al doctor Grillo o a mí me preguntaban como operador judicial de dentro de la justicia, doctor, ¿cuánto va a durar mi proceso? ¿Saben qué le contestábamos antes? No tengo idea cuánto puede durar. La verdad no tengo idea. En promedio le puedo decir que va a durar entre 4 o 5 años, pero no tengo ni idea. ¿Por qué no tengo ni idea? Porque no hacemos una gestión de caso, no controlamos el ritmo del expediente, la verdad que no tengo ni idea. Hoy, cuando las partes y los ciudadanos y ciudadanas van a las audiencias, ¿saben lo que le decimos desde los poderes judiciales, al menos del Poder Judicial de Mendoza? Miren, su audiencia final va a ser el día tanto. Calcúlele más o menos 30 días más por el tema de los hábiles, etcétera, para el dictado de la sentencia. Su caso va a estar resuelto aproximadamente el día tanto. Esto me parece que, fíjense en la percepción de los usuarios del sistema de justicia, cómo ha mejorado. Entonces, están buenísimas las innovaciones tecnológicas, pero relacionemos las innovaciones tecnológicas con ofrecer el mejor servicio de justicia posible, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Nosotros en el equipo de trabajo estamos dele pensar, otra viñetita y con esto ya vamos a ir terminando, estamos dele pensar este tema. Ahora, antes cuando sacábamos los expedientes de la lista, nosotros en Mendoza o en la Argentina ponemos los expedientes de la lista, a disposición en la barandilla de mesa de entrada, ese día que está publicada una resolución judicial. Cuando lo levantaban de la lista, la jefa de mesa de entrada, en nuestro caso, ponía en virome atrás a dónde tiene que ir el expediente. A casilla, a notificar, al Ministerio Fiscal, a archivo, no sé, lo que se le ocurra. Hoy tenemos un sistema de gestión Juris. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, estamos de pensar entre varios ahí, ¿cómo vamos a hacer? Porque cuando cargamos el movimiento, la persona que mejor sabe cuál es el próximo movimiento de un expediente es el que lo está haciendo. Yo tengo para firmar el lote montones de expedientes, el lote de firma digital. Entonces, ese movimiento, ¿cómo hacemos para seguir con la trazabilidad del caso, del expediente ahora digital? Porque ya no tenemos la virome atrás y lo vamos derivando, sino que lo tenemos que tratar de incorporar en Juris. No le voy a contar todas las alternativas, dónde tenemos que entrar y cuáles son las que estamos viendo, pero estamos tratando de ver
en el catálogo documental que utilizamos para los proveedores, por ejemplo, sentencia, admite, demanda, poner también para notificar en ese titulito, en ese catálogo documental. Entonces, al momento de publicar el lote en la lista, cuando se descarga la lista automáticamente, como lo puse en esa pestaña del sistema de gestión Jurix, me lo manda a ese otro movimiento sin anular el anterior. ¿Qué quiero contarles con esto? No es tan importante, o por lo menos para mí sí mucho, pero no para todos, qué estamos pensando en relación a cómo hacer los pases sin que se anule lo anterior, sino lo que les quiero mostrar es que necesitamos personas comprometidas con el servicio de justicia que están prestando, personas comprometidas con su trabajo, inspiradas, motivadas, personas con muchísima actitud para trabajar. Entonces yo quería ahí, sí, no sé si Celina está ahí, me va a poder pasar un videíto para terminar con esto, de la tecnología impactando en el servicio de justicia, pero también impactando en el servicio de justicia que estamos prestando. Bueno, les agradezco muchísimo, la actitud multiplica, así que a seguir con todos estos cambios y felicitar a Mario, a Giancarlo, a Celina y a toda la gente que ha hecho posible esta diplo tan genial. Me perdí todos los Bueno, mensajes, pero espero que les no, haya, bueno, Fer, gustado te la lo charla. mandamos, pero la verdad agradecerte la exposición. Aprovecho públicamente a agradecerte tu trabajo y liderazgo cotidiano. Te quiero hacer, hay gente, porque hoy rompimos reglas, porque cuando tenemos este tipo de clases nos superamos los horarios, pero contarte primero una anécdota, no sé si la conocías, pero nosotros estamos terminando ahora un data lake con Amazon que va a generar indicadores de justicia. Tomamos como prueba piloto una cámara laboral y tu primer juzgado, el primer juez de gestión asociada. Y cuando tirábamos los indicadores, no nos aparecía. Te has muteado, me parece, Mario. Igual tengo 50 filminas para seguir hablando, ¿eh? Así que... Sí, estaba mirando la exposición y todas copadas, así que podemos seguir. Así Yo que sí. aprovecho, Fer, voy a aprovechar para avisarles a todos que han preguntado por el chat. Dale, pero con todo lo que tengo puedo seguir como 3 horas más. Si ves la filmina, debo No hay duda. haber hablado de 2 o 3, pero de eso quería decirle, discúlpenme por ahí la filmina, a ver, era como muy ambicioso todo lo que quería decir. La verdad que me hubiera gustado muchísimo contarles temas del proyecto, contarles cómo hacemos las audiencias remotas, contarles bien el protocolo con detalle el de audiencias remotas y el otro. Pero bueno, el tiempo, como es tirano, como dicen por ahí en la televisión, y me parece que quería darles un pantallazo. ¿Por qué razón nos parecía a nosotros que continuar con audiencias y que se siguieran haciendo a la distancia? Fíjense que a menos de un mes las pudimos empezar a hacer desde el fuero civil y comercial. ¿Por qué razón era tan importante? Y es tan importante porque los procesos por audiencia fueron revolucionarios. Fíjense que estamos cerca de niveles europeos con los tiempos, y estamos cerca de niveles europeos no porque tengamos, no sé, si las mejores computadoras, las mejores cámaras o los mejores sistemas de gestión, sino porque la gente, la verdad que lo que quiere es prestar un mejor servicio de justicia, quiere que las partes vengan, que las partes entren fecha, que orientarla. Y todo esto, como dice Víctor Cooper, que lo dice 10.000 veces mejor que yo, es porque la gente tiene muy, muy buena actitud, porque está comprometida, porque le gusta su trabajo, porque quiere brindar un mejor servicio de justicia, ¿no? Exacto. Yo, Fer, aprovecho para avisarles a todos y a todas que han estado preguntando por el chat. Todos los PPT y todo el material que han estado utilizando, inclusive todas las filminas que faltaron del doctor Gámez pasar, van a estar puestas a disposición de todos y todas en la plataforma. Bueno, estoy de vuelta, estirando como en la televisión, no sé si se escucha, pero bueno, breve. Fer, te decía, bueno, agradecerte la clase, el liderazgo que tenés cotidiano, sos uno de nuestros motivadores, como decías, tener actitud te define eso. Te contaba una anécdota de la tecnología, estamos terminando ahora un data lake con Amazon, y tomamos tu juzgado y una cámara laboral para construir mediciones online, en forma online, para ir midiendo la actividad judicial, y no nos aparecía en la estadística. ¿Y por qué no nos aparecía? Porque la herramienta te traducía como el doctor Juego, como el doctor Gámez, y no te encontrábamos. Decía, no puede ser que no tenga resoluciones hechas, Fernando. Y la anécdota es que quedaste como el doctor Juego. Bueno, eso por un bárbaro, lado. me gusta. Eso por un lado. Después te lo vamos a mostrar porque quedó muy bueno. Lo que quería preguntarte, dos cosas como cierre, que es,
más allá de toda la tarea de oralidad y de cómo se redujeron los tiempos, y me pareció muy interesante que tenga esta perspectiva, porque coincidimos, en muchos de los poderes judiciales coincidimos con esta visión de que el fin final del servicio de justicia al ciudadano, un poco preguntarte lo interno del trabajo de un juez, donde hay un colegio de jueces, donde tienen que estar compartiendo criterios comunes, toda la dificultad que tuvimos inicialmente en muchos otros lugares para armar un catálogo documental, tener criterios similares, no jurisdiccional final en la sentencia, sino todo el proceso previo. Entonces, por un lado, preguntarte eso, cómo construir colaboración en áreas muy difíciles, cuando todos somos jueces en espacios colectivos, es muy difícil eso. Vos sos un juez de primera instancia, pero en un espacio colectivo. Le pasa a los que somos parte de tribunales colegiados, eso por un lado, lo interno de construcción, esos criterios, y lo otro me pareció muy interesante, la perspectiva de los indicadores, porque muchas veces cuando uno construye indicadores, se pone objetivos, ¿en dónde está el límite de considerar ese indicador como una herramienta para mejorar y no como un control externo o control del resto, digamos? ¿Hasta dónde ese indicador de gestión te ayuda a mejorar y no lo sentís como amenaza? Esas son las dos preguntas. Mira, en la primera, Mario, a ver, me parece, yo no soy como un especialista en derecho procesal, di clase de procesal cuando apenas me recibí, pero no soy un especialista, pero fíjense lo que les quiero, por qué me atajo antes de decir esto. Pues seguramente habrá mucha gente acá en el diplomado que sí es especialista y sabe mucho y mucho más que yo, pero yo el derecho procesal o el camino o el procedimiento no lo considero como, a ver, no debería ser un fin en sí mismo, sino más que la construcción para llegar a la decisión del conflicto o a la solución del conflicto. Es decir, de qué manera llegamos a la solución del conflicto, que es lo que en principio a todos nos debería guiar, y no hacer de ese procedimiento, digamos, por supuesto, a ver, respetando el debido proceso, en qué grado de debido proceso y derecho de defensa. No nos vamos a meter en una clase de derecho procesal, pero la verdad que la construcción de un catálogo y la construcción de criterios procesales homogéneos debería ser un poco más fácil de lo que a veces es. Y creo que con eso te respondo un poco. Debería ser más fácil de lo que a veces es. ¿Por qué? Porque no es más que el camino para solucionar el conflicto que la gente nos ha llevado para que nosotros se lo resolvamos. Entonces, si nos ponemos a discutir de esto y aquello y no nos ponemos nunca de acuerdo de cómo construir ese camino, fíjense que no le quiero quitar relevancia al camino ni importancia, la tiene y muchísima, y nosotros intentamos que en cada paso que damos de estos procesales se respeten todas las garantías. Salvado esto, deberíamos ponernos más de acuerdo, digamos. Y nosotros en el Tribunal de Gestión Asociada, me acuerdo que lo llamamos como los 50 principios al principio, que construimos porque dijimos, a ver, no podemos estar como un tribunal pluripersonal dándole respuestas distintas a la ciudadanía, a los operadores sobre el camino, digamos, ¿no? No, porque yo opino tal cosa, yo en esto, entonces si te toca tal juez o tal jueza te va a decir tal cosa y tal otra. Hicimos un esfuerzo grande por entender esto, digamos, ¿no? Creo que con esto más o menos te respondo, hay que hacer un esfuerzo grande, sí, perfecto. pero teniendo como norte de que en realidad lo que importa es resolver el conflicto, o lo que importa más. Bien. Y el otro tema, perdón, que me quedé ahí. El otro es el de los indicadores, porque muchas veces cuando sí, uno se sí. autoconstruye indicadores, Sí. lo bueno es que usted lo hace en bottom-up, ¿no? De abajo para arriba, pero cuando te imponen indicadores, en primer lugar, en vez de uno sentirlo, esto entiendo yo, no es personal, como una ayuda para la mejora continua, uno lo siente como una amenaza de control, digamos. A ver, Sí. lo que hay que tener clarísimo es que el control de gestión por indicadores no tiene nada que ver con el control de disciplinario y sanciones disciplinarias. El control de gestión por indicadores me muestra qué tan bien estoy trabajando, cómo está el servicio que estoy prestando, qué tan bien lo estamos prestando, estamos controlando los procesos para evitar hacer solamente un control del resultado cuando ya es tarde, sino controlamos el proceso, y para controlar el proceso necesito 3 o 4 indicadores fiables, etc. Me parece que nuestra organización, como la mayoría de las organizaciones, tenemos que ir a hacer un trabajo muy grande. Esto en gestión de calidad y todo esto se trabaja mucho. Hacer un trabajo muy grande de que, a ver, en gestión de calidad hablaríamos de las no conformidades y ese tipo de cosas.
de que no estamos para sancionar a nadie, sino para que tu trabajo lo hagas cada vez mejor. El mío, digamos, mi trabajo lo haga cada vez mejor. Entonces estoy todo el tiempo monitoreando. Por eso hablábamos, viste, Mario, 3 o 4 indicadores. Uno cuando trabaja en esto tiene la tentación de decir, ay, ahora quiero medir esto, y si mido esto es buenísimo, y si mido, uno se mete con eso. La verdad que después hay que depurarlo y decir, ¿cuáles son los que más impactan en el servicio que estoy prestando? Ah, estos 4, que las audiencias se fijen a 120 días, que las audiencias se celebren, y el control de duración y la encuesta de satisfacción, midamos estos 4. Después, si yo quiero tener 1 millón con mi equipo de trabajo para ir ajustando cada vez más, por ejemplo, estoy proveyendo el 50% del tiempo que me dice el CPC, el Código Procesal, suponete en vez de 3 días, en 1 día y medio, bueno, bárbaro, tenelo, pero no es el que más impacta, digamos, quizás el que más impacta es otro. Tenete 3 o 4, o que los superiores tribunales digan, miren, estos 3 o 4, porque son los mejores para medir la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas, tengamos estos 3 o 4, que nosotros lo tengamos como un tablero de comando. ¿Me figuran? Yo me tendría que entrar a la computadora y todos los días me debería estar diciendo, mira, estás así en esto, estás así en esto y estás así en esto. 3 indicadores. Y con eso yo ya sé, tengo mi gestión absolutamente controlada. Podríamos estar hablando un montón porque empezarlos a definir. A mí me apasionan todos esos temas, pero si creo que te he respondido a la pregunta, hay que hacer un trabajo muy grande desde los superiores tribunales y de los líderes para hacer entender a nosotros, a los equipos de trabajo, de que esto no es un control disciplinario, que lo que estamos tratando de mejorar, entonces no hay que poner sanciones disciplinarias, digamos, ¿no? Si no es un control disciplinario, no hay que poner esa sanción, porque si no, todos le vamos a generar esto. Lo que tenemos que hacer es motivar, comprometer, difundir la visión, la misión del Poder Judicial, y que queremos ir hacia este lado. Y esto me parece que va sobre todo en ustedes, digo en ustedes, pues yo te conozco, los superiores tribunales y la gente que lidera, digamos, los poderes judiciales. Por supuesto, todo un trabajo nuestro también. Genial, y breve, así de última, 2 o 3 indicadores que te parecen fundamentales para medir la actividad judicial, o la tuya, o la del GEJUAS. Encuesta de satisfacción a usuarios y operadores, es crítico. Tasa de celebración de audiencias con asistencia de partes, otro crítico. Y a mí me parece importantísimo poner una meta de audiencias finales fijadas a 120 días. Y te explico por qué en 2 minutitos, no quiero cansar al auditorio, espero también que les parezca útil al auditorio. Es crítico fijarla en 120 días o el plazo que uno considere que se puede producir la prueba. Acá yo tengo como 2 opciones, 2 salidas. O fijo un plazo tan corto en donde yo te saco un caso en 2 meses, claro, pero te lo saco con las reglas de caducidad de la prueba, porque casi ninguna prueba voy a producir en 2 meses. Entonces te lo saco el caso rápido, pero resignando calidad de la decisión judicial, porque se va a basar en muchas menos pruebas y no en reglas procesales. Entonces lo que hay que fijar es un plazo razonable de producción de prueba. Nosotros lo hemos establecido en 120 días y creo que es razonable, y te digo por qué. Porque en ese plazo, nosotros creo que de la cantidad de hace 4 años que estamos, 2017, de audiencia que hemos fijado a 120 días, creo que en una sola no hemos podido, se nos caducó la prueba pericial contable. En una sola. Y no tengo el número, pero son muchísimos los casos que ya hemos resuelto. Entonces me parece razonable. ¿Y por qué te decía una meta asociada a ese indicador de los 120 días? Una meta, por ejemplo, que el 80 o el 90% estén en 120 días. Porque porque sí, también sé, digamos, por el trabajo que hacemos en tribunales, que hay casos que escapan a esta regla. Por ejemplo, como hemos tenido que diligenciar una vez un caso de una tarjeta de crédito que era de un banco australiano y un neozelandés, y tuvimos que hacer unos oficios a esos lugares, Mario, y viste lo que es eso, no venía nunca esas contestaciones. Entonces, ¿cómo voy a meter 120 días ahí? No voy a tener nunca la prueba. Pero son casos más bien excepcionales. Son excepcionales, claro. Eso. Entonces, si vos le metés una meta, 85%, 90%, nos da la posibilidad a los operadores, por ejemplo, de decir, bueno, hay algunos que pueden escapar a esta. ¿Por qué? Porque necesitan una prueba que es tan compleja que no la voy a poder producir. Pero nosotros trabajamos con la regla de Pareto, esta del 80-20, capaz. La mayoría sí se puede. Entonces, si la mayoría se puede, estamos construyendo una justicia que te resuelve casi a estándares europeos. Genial, fantástico. Ya con los indicadores me marcaste para compartir entre todos. Justicia enfocado en el ciudadano, dijo Satisfacción Ciudadana,
audiencias iniciales, claramente resolución de conflicto con otros modos alternativos, los tiempos de la justicia para la resolución final. Chapó, con eso me voy y cierro, así que agradecido Fer de la charla, ha sido genial, te vuelvo a decir, por el trabajo también cotidiano y lo que hemos aprendido hoy, entre miles de cosas, es que se pueden hacer los cambios con voluntad humana, con actitud, con equipo, también con criterios comunes. Nos falta mucho a los jueces, a la justicia, de poder hacer un trabajo colaborativo, horizontal, comprender la perspectiva del compañero de trabajo y poder tener criterios comunes que dan certeza, acceso, mejora los tiempos, etcétera, etcétera. Mil gracias, Fer, gracias por haber estado, gracias a cada uno de ustedes. Les recuerdo, miércoles que viene, última clase antes del break, va a ser con el licenciado Repeto, Construcción y Diseño del Futuro para Mejorar el Presente. Titulazo, vamos a ver cómo sale la clase. Así que bueno, agradecidas a todas y a todos. Gracias, Fer, nuevamente. Te hago un aplauso así, prendemos cámara y nos para vamos. Para usted y para la gente que está ahí, que la verdad que es genial el chat, Mario, es buenísimo.